la Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy hablaremos de la estimulación del cerebro y los misterios de la percepción con el doctor Pablo Rudomín. El compositor Philip Glass nos habla de uno de estos misterios, el cerebro que puede escuchar los colores y tocar lo invisible. En la columna Pensamientos en Rotación, el físico José Ramón Hernández nos habla del sistema de organización de las hormigas como modelo para hacer ciencia. Y en la columna Veo Veo, Miriam Moscona nos abre la percepción a la poesía visual que revela la ciencia. Como siempre, nos encontraremos con los clásicos de la ciencia con el doctor Chunga y charlaremos con la Morsa, nuestro hacker de cabecera, para protegernos de los piratas cibernéticos. Estamos en la Oveja Eléctrica. En nombre del equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida a José Gordon. ¿Qué tal, Kelly? ¿Qué es lo que le fascina hoy al cerebro de la Oveja Eléctrica? ¿Qué tal, Pepe? Es un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, las neuronas de la Oveja Eléctrica se encienden con notas breves de las innovaciones científicas y tecnológicas que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Según un estudio de la revista Journal of Neuroscience, existe una zona en la corteza frontomedial del cerebro que se activa cuando las personas reconsideran sus actos. Neurocientíficos del University College de Londres y de la Universidad de Gante en Bélgica señalan que este descubrimiento explicaría por qué los individuos con mayor actividad en esa parte del cerebro tienden a ponderar sus actos, a diferencia de las personas impulsivas, quienes casi no registran actividad en dicha zona. Un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience señala que investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston, descubrieron una enzima clave en las vías químicas del cerebro que es disparadora de la fiebre. Este descubrimiento abre la posibilidad de medicamentos muy específicos contra la fiebre sin los daños colaterales de los analgésicos que tenemos hoy en día. Alex, un inteligente loro gris africano, murió a los 31 años causando el desconsuelo de un equipo de investigadores en la Brandeis University en Massachusetts, Estados Unidos. El perico hablaba inglés, podía identificar 7 colores y 5 formas, contaba del 0 al 6 y era capaz de expresar diversos sentimientos, incluyendo la frustración. Los científicos que han estudiado el cerebro del ave señalaron que dicho animal era tan sorprendente que en una ocasión llegó a decirles a otros 2 pericos del laboratorio que hablaran bien, cuando notó que estos no pronunciaban correctamente ciertas palabras. Del cerebro de los loritos pasamos al cerebro humano. ¿Cómo podemos desarrollar su potencial? Estamos hablando de 12,000 millones de neuronas. Se estima que sus combinaciones posibles nos dan una cifra mayor al de número de átomos que existen en el universo. Y hay todo un universo en el cerebro. El doctor Pablo Rudomín, científico mexicano ganador, entre otros reconocimientos del Premio Príncipe de Asturias, nos habla de la forma en que el sistema nervioso procesa la información que aprendemos. Parafraseando a Antonio Machado, podríamos decir que se hace cerebro al pensar. Exactamente. Es decir, como todo, si algo no lo usamos, no se optimiza. Igual, vean, con el ejercicio físico o con el ejercicio mental. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso tiene muchas implicaciones en nuestros sistemas educativos, ¿verdad? Ahorita hay una tendencia, precisamente por estas informaciones y lo que han visto los pedagogos y todo, en que la educación, más que ser una acumulación de información, que los niños tienen que aprenderse una serie de datos realmente inútiles, tienen que aprender a preguntar, a buscar. Se plantea una pregunta, obviamente, al nivel de donde están. Si son niños de primaria es una cosa, si son de secundaria es otra, si son ya profesionales es otra, y si son digamos, adultos responsables de política inclusive, es otra. Esos son niveles, pero es plantearse una pregunta que tenga sentido, buscar la información que les permita responderla. El saber buscar, esto es algo muy importante. El propio sistema nervioso tiene muchos métodos para
el saber buscar. Esto es algo que nosotros hemos estado estudiando en este laboratorio precisamente, cómo el sistema nervioso puede controlar la información que viene del mundo externo y optimizarla en base a lo que se va a hacer. Pues en la ciencia ficción, el cerebro incluso aprende a comunicarse directamente con las computadoras. Esto lo podemos ver en la película Matrix, como podemos apreciar en estas escenas. Try to relax. This will feel a little weird. El doctor Rudomín nos dice que el uso de microchips en el cerebro, que ya no es ficción, es algo demasiado invasivo. Nos habla de la posibilidad de mover prótesis, brazos artificiales con los impulsos eléctricos del cerebro e incluso de algo que parece telequinesis, encender la luz con las ondas cerebrales. Se está tratando de ver si con el electroencefalograma se pueden detectar patrones basados en la intención del movimiento y usar esos patrones para activar, por ejemplo, un brazo artificial, prender una computadora, movimientos sencillos. Eso ya se está logrando. Justo en el simposio que tuvimos en el Colegio Nacional de Computadoras, matrimonio entre computadoras y cerebro, allí Wolpaw, un investigador de Albany, él está estudiando ese tipo de cuestiones usando el electroencefalograma y llega a la conclusión de que sí puedes predecir cierto tipo de movimientos y usar esa información. Otros usan el electromiograma. Entonces uno puede aprender, ¿verdad?, haciendo gestos o moviendo músculos a controlar prótesis. También ha sido bastante exitoso. Y finalmente hay gentes como Donahue y otros que han diseñado microchips con muchos electrodos que están poniendo en la corteza para registrar actividad neuronal y esas usarlas para mover los prótesis. El problema que yo le veo, por mucho que argumentan ellos, es que estás metiendo un objeto extraño y siempre hay reacciones de cicatrización, que se movió el electrodo, etc. Entonces, para mí, yo creo que la tendencia debería ser a utilizar técnicas no invasivas, ¿no? Y sería sensacional que se pudieran, con el electroencefalograma, utilizarlas. Bueno, eso se está utilizando inclusive en cuestiones ya militares. Por ejemplo, el tiempo de reacción de cuando tú planeas el movimiento a la realización del movimiento, pues son 100 milisegundos. Esas 100 milésimas de milisegundo pueden ser cruciales para cierto tipo de cosas. Entonces se está utilizando mucho eso para anticipar para reacciones. ¿Te imaginas mover un avión con un aparato que te pueda leer el movimiento del ojo? Es como si te leyera la mente, ¿no? Es como si encendieras la oveja eléctrica con una mirada. Síguela aprendiendo. Volvemos después de un corte. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el jazz de las neuronas en pleno movimiento. Kelly, ¿se pueden saborear los colores? ¿Se puede tocar lo invisible? Esta parece ser una rara facultad de la percepción llamada sinestesia. El doctor Rudomín nos habla de las investigaciones del neurofisiólogo Ranulfo Romo y de los misterios del cerebro. Es un problema muy interesante porque, por ejemplo, estudios de procesos cognitivos en la corteza. Bueno, registras la actividad cortical y pues, por ejemplo, lo que hace Ranulfo Romo, estimula aquí, pues sí encuentra neuronas que se activan o si tienes que discriminar neuronas que pueden discriminar igual que tú, entre, digamos, una frecuencia vibratoria de
50 por segundo a 80 por segundo. Las neuronas hacen, o sea, hay una contraparte de eso. Pero lo que no entendemos es por qué cuando se activan esas neuronas sentimos. Eso todavía es un gran misterio. Y por qué cuando estimulas la corteza sensorial primaria, sientes estímulos táctiles. Cuando estimulas la corteza motora, digamos la corteza visual, ves luces o todo, ¿verdad? O cuando estás con las áreas auditivas, oyes. Entonces hay experimentos, situaciones, por ejemplo, en situaciones en los ciegos, que las zonas visuales parece que reciben información táctil. Se desarrollan, es decir, lo que nosotros sentimos es muy diferente a lo que un ciego siente cuando está tocando el braille, por ejemplo, las cositas. Entonces, se habla mucho de invasión de esas zonas precisamente. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la cuestión visual y ahí se establecen conexiones con áreas olfatorias, por decir algo, no me sorprendería que al ver huelas también. Todo depende de las asociaciones que se formen. Ahora sí es un hecho que digo, no, lástima que en tiempos de Mozart no había tomografía, ¿verdad? Pero hay gentes especialmente dotadas y que un sonido no nada más es percibido como sonido, sino que puede producir sensaciones luminosas. Creo, no estoy seguro, esto es lo que voy a decir, pero gentes intoxicadas con LSD pasa algo de ese tipo, no estoy seguro, ¿verdad? Digo, no he seguido la literatura, pero que ven imágenes de sonidos asociadas con imágenes visuales o cosas de ese tipo. En el momento en que cambian las conexiones, pues todo eso es posible. O sea, no tendríamos por qué sorprendernos de que eso pase, y al revés, pues puede ser muy interesante, ¿no? Llegará el momento en que cuando veamos una imagen en televisión también podamos oler los platillos que están preparando. Oler lo que se cocina en la televisión, el fenómeno cerebral de la sinestesia. Se supone que este tipo de visión también lo puede traer el arte y la poesía. El gran compositor Philip Glass nos da su testimonio. Well, I think of it as a kind of energy, a kind of vibration. You know, in the latest ideas in physics are that the matter really exists as little strings of vibration. They're actually not, but even smaller than atoms and subatomic. There are these little strings which vibrate at different rates, and that the world is really completely made of vibration. Well, that makes sense, doesn't it? Because if you think of your own experiences and you think of your own physical experience, you can feel that. I think that we see that color, certainly we know from science that color is about vibration, you know, and we know also from science that sound is about vibration. So it seems that the scientists are coming to a conclusion which people like Paul Klee knew a long time ago. Maybe they can describe in mathematics perhaps some of the things that artists have been able to intuitively work with without using the logic and rational mind of mathematics, but already knew. Pues eso de la sinestesia es muy interesante. Algunos artistas como Julio Cortázar, como Philip Glass, la han experimentado. Todos los sentidos se entremezclan en toda percepción, pero por decirlo así, tenemos uno que predomina, que tiene más alto el volumen. Si se le subiera el volumen a los otros, podríamos sentir literalmente el sabor de la música. Vamos ahora a nuestra sección Pensamientos en Rotación con Silvina Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, Silvina? ¿Qué nos traes el día de hoy? Hola, Pepe. Fíjate que el físico José Ramón Hernández nos habló de cómo el sistema de organización que tienen las hormigas se puede utilizar como modelo para hacer ciencia. Veamos qué tienen que ver la ciencia con las hormigas.
La ciencia con las hormigas tiene que ver mucho, porque podemos aprender a hacer ciencia de la forma en la que están organizadas las hormigas. Por poner un ejemplo, una colonia de hormigas, un grupo de hormigas, es capaz de realizar tareas que una hormiga por sí sola no la podría hacer, ¿sí? Hemos visto hormigas en algún lado que cargan superficies mucho mayores al tamaño de la hormiga. Una hormiga por sí sola no podría hacerlo, ¿no? Esto en el terreno de la ciencia, pues es lo que comúnmente se le llama sistemas complejos. ¿Pero qué son los sistemas complejos? Bueno, los sistemas complejos es la interdisciplina, ¿sí? La multidisciplina, entrarle a los problemas de ciencia, problemas nacionales, problemas como por ejemplo el agua, el cambio climático, problemas de tipo ecológico, energético, donde ya una sola especialidad no es capaz de dar la respuesta o una solución amplia a este tipo de problemas. Todo esto de los sistemas complejos los podemos resumir a este dicho coloquial que dos cabezas, o en este caso dos cerebros, piensan más que uno. Como podemos apreciar, para resolver sistemas complejos se necesita poner en juego la suma de varios tipos de inteligencias. Muy bien, pues ahora pasamos de la inteligencia del hormiguero a nuestra sección retro con un toque de humor en los clásicos del Dr. Chunga. Quiero decirles que ya, pues ustedes lo han de saber, pero estamos inmersos en un océano de aire, ¿sí? Todo este aire pesa muchísimo, ¿eh? Y además ejerce mucha presión sobre nosotros. Y además todo lo que nos rodea, desde luego, ¿no? Aquí mis colegas metieron los globos que les vamos a enseñar en nitrógeno líquido. ¡Ay, güey! Que está a una temperatura de 196, pero grados bajo cero. Por eso van ustedes a ver cuántos globos pueden caber dentro de este recipiente, ¿eh? Así que vean ustedes, vamos sacándolos, por favor. Vean ustedes, aquí tenemos, vean cómo se ve que están apachurrados completamente y se van inflando. Vean ustedes qué maravilla. Vean ustedes qué chulada. ¿Me permite, por favor, mostrarles aquí de cerca? Vean ustedes nada más qué maravilla. Mira, qué ole, qué ole. Qué ole, qué ole. Vean ustedes. Y entonces, cuando sacamos los globos, al entrar en contacto con el aire de afuera, el aire que está dentro del globo se calienta, aumenta la presión y los globos se vuelven a inflar. Así que ya saben, chamacos, si quieren llevar a toda la familia metida en un bocho hasta Acapulco, hay que pasarlos por hidrógeno líquido, ¿no? Estamos de regreso con el sonido de una guitarra eléctrica, la cual acompaña a la oveja eléctrica con un B. Esto nos lleva al juego, Pepe. Por supuesto, Kelly, el juego y la curiosidad que Rudomín nos dice son la base de su vocación científica. Yo tenía un amigo, lo sigo teniendo, Marcos Rosenbaum. Nosotros nacimos en el barrio de Tepito, en la calle, ahí vivíamos en la calle de Jesús Carranza, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Y el padre de Marcos y el mío eran socios y tenían un depósito de fierros viejos. Entonces, en esa época, que fue antes de la televisión, antes de todas esas cosas, íbamos ahí a jugar mucho, jugábamos mucho construyendo lo que según nosotros eran submarinos y construyendo cosas. Eran pedazos de fierro que poníamos y tubos y todo. Y luego me acuerdo, ¿verdad?, que un tío de Marcos vino y nos habló de los topos y por ahí supimos del tesoro de Cuauhtémoc. Entonces nos llevaban mucho al Jardín Santiago, ahorita donde está la Secretaría de Relaciones, y nos dedicábamos a hacer agujeros a ver si encontrábamos algo. Entonces teníamos una curiosidad innata y siempre fuimos inquietos y fuimos rebeldes. Yo creo que es la curiosidad y la rebeldía, pero dependió mucho de los maestros. Yo tuve en la secundaria dos maestros que me motivaron mucho. Uno de ellos fue Gilberto Hernández Corso, que era maestro de geografía y que luego resultó que daba clases en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la del Politécnico. Y creo que él fue una de las gentes que me convencieron, porque yo iba en la UNAM, estaba en Ciencias Químicas y me pasé a
la Escuela de Ciencias Biológicas, y mi interacción ahí con los maestros republicanos españoles, sobre todo con Álvarez Boya, fue muy fuerte, y fue la que me convenció de dedicarme a la investigación, porque vi a investigadores activos, que eso es muy importante. Hubo muchos juegos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tuvimos la clase de química, ¿verdad? Como ejemplo de las mezclas nos dieron la fórmula de la pólvora, y ahí Marcos y yo hacer pólvora y lo metimos en una caja y explotamos por aquí en los terrenos. Yo creo que sí, jugábamos, era un juego, y yo creo que eso es lo importante, el conocimiento. El adquirir conocimiento tiene que ser un juego, no una obligación tediosa. Pablo Rudomín nos dijo que el más elemental de los derechos humanos debería de ser el derecho de pensar y cuestionar, de obtener conocimiento. Rudomín nos habla ahora de la importancia de la cultura y de la imaginación científica. Y eso es muy curioso. Si le preguntas a los que van del lado humanista cuál es la estructura del DNA, cuáles son las bases de la teoría de relatividad, o en fin, una serie de cuestiones de cultura científica, pues te dicen, no les interesa, y no pasan por ignorantes. Si le preguntas a un científico, por ejemplo, si ha leído Octavio Paz, o a Vargas Llosa, o cualquiera de ellos, o si ha escuchado a Beethoven, Mozart, dice que no le interesa, dice que es ignorante. Yo creo que debe de haber una compaginación entre las dos cosas que nos enriquece mucho. Después de todo, y esto es lo más curioso, se habla de Sistema Nacional de Creadores, Sistema Nacional de Investigación Científica. Los científicos también somos creadores. Muchos de nuestros modelos son producto de nuestra imaginación, no muy diferente de lo que es la creación artística. Hay momentos de inspiración, hay momentos cuando, como tú decías, sintetizas, es algo nuevo. El artista pues toma los mismos materiales, pero al combinarlos surge algo nuevo. Lo mismo pasa con una hipótesis científica. Entonces yo fundamentalmente no veo diferencias. La ciencia y el cerebro como procesos de la imaginación. Se hace cerebro al pensar. Pasamos ahora a otro tipo de imaginación, la de los hackers que tratan de meterse en los cerebros de las computadoras. Estamos con la Morsa en nuestra sección Aguas con el Hacker. Bienvenido, Morsa. Gracias, Pepe. A la Oveja Eléctrica. Y bueno, una pregunta que todos nos hacemos y que la verdad nos da mucho miedo es, ¿metemos nuestra información de tarjetas de crédito al Internet? Creo que tú tienes una reflexión muy importante sobre eso, ¿no? Así es. Hay gente que me dice que ellos no meten su información de sus tarjetas de crédito por Internet porque no falta quien esté colgado del alambre y se robe esa información. Pero somos capaces de entregar la tarjeta de crédito cuando vamos a un restaurante, se la llevan y llegan con el voucher, pero ¿cuántos vouchers hicieron? ¿1, 2, 10? No sabemos. Asumimos que nomás nos hicieron uno y ese lo firmamos. Pero nos pueden engañar. Entonces, es mucho más seguro por Internet mandar la información que dársela al restaurante. ¿Por qué? Porque existen servidores seguros. Existen negocios que tienen la seguridad de que no nos nadie se va a colgar el cable y nos va a robar la señal. De alguna manera aparece un candadito en el navegador, un candadito amarillo que nos indica que es un servidor seguro. Y eso quiere decir que la transacción es segura. Solamente el que le está pidiendo recibe los datos de la tarjeta. Existen sitios en Internet que tienen miles de transacciones por día y no han tenido un solo caso de fraude. Pero ¿no podría alguien hacer lo que le llaman el phishing, que te hace sentir que de verdad estás en la página de un banco o de Amazon mismo y hasta tratar de imitar el candadito? ¿O se puede o no se puede hacer esto? El candadito no se puede imitar porque el candadito lo pone el servidor seguro. Y para ser servidor seguro se necesita cumplir con ciertas reglas dentro de Internet. No cualquiera le venden un servidor seguro, que además es muy costoso. Bueno, pues esta es una buena advertencia que nos hace el hacker y además, cuidado con dar su tarjeta en un restaurante. Parece que puede ser más peligroso que entregarla en Internet, que dar esos datos en Internet. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Pepe. Tu presencia aquí, Morsa. Y vamos ahora a la poesía en la ciencia con nuestra compañera Miriam Moscona. Las personas que están tocadas por la poesía ven poesía por todos lados. Este es el caso de mi compañera Miriam Moscona, que ve poesía hasta en la ciencia.
como lo demuestras en esta sección. Bienvenida, Miriam. Gracias, Pepe. Fíjate que hoy hablaremos o más bien volveremos a hablar de extraordinarias imágenes que se encuentran en el espacio. Es sorprendente desde cuándo se tiene noticia de estos seres, varios siglos atrás, a pesar de la distancia que nos separa de ellos. Es triste pensar que muchos de nosotros nos moriremos sin tener frente a nuestros ojos, con ayuda de un telescopio, ojalá no sea nuestro caso, de esta belleza que uno podría confundir con obras de creadores, de artistas. Pues pasemos directamente a ver esta belleza que nos revela la ciencia. Para la mitología griega, Iapetus es el padre de Atlas y Prometeo y el creador de la raza humana. En la astronomía, Iapetus fue descubierto en 1671 por Giovanni Domenico Cassini con la ayuda de los telescopios más avanzados de su tiempo. Esto que vemos aquí es uno de los 7 satélites conocidos de Saturno y el tercero más grande que se encuentra en dicho planeta. La simetría y escala que puede observarse desde el sur de Saturno de esta luna no tiene semejanza con nada de nuestro sistema solar. La superficie se le compara con la cáscara de la nuez, pero en el taller de un pintor podría confundirse con la obra de un obsesivo del color azul y rojo. Esta imagen nos parece una pared húmeda y descarapelada, pero es nuevamente Iapetus en blanco y negro. Iapetus, la gran candidata a la luna más extraña del sistema solar. La imagen fue captada 4 días después que la anterior, el 14 de septiembre pasado, cerca de nuestras fechas patrias. Su composición orgánica nos recuerda la obra de ciertas propuestas minimalistas o del llamado arte povera de Italia. El hemisferio de esta luna es tan oscuro que solo refleja el 5% del sol, pero su superficie semeja a la nieve. Esta es una de las imágenes a menor distancia que se han logrado captar. Ahora cambiemos de colores. Este círculo verde no es una naturaleza muerta, es nuestro sol. La luz ultravioleta es tan azul que nuestro ojo no la puede ver, y es esa luz emitida por el hierro ionizado 11 veces a temperaturas superiores. La imagen fue tomada por la cámara EIT de la nave espacial SOHO, un observatorio espacial que puede registrar el sol continuamente. Este hot cake verde es nuestra estrella madre que nos permite a los seres vivos de la Tierra ser lo que somos. La presencia de Miriam Moscona aquí en La Oveja Eléctrica, en consonancia con el tema que hemos tocado el día de hoy, se hace cerebro al pensar, pero también al imaginar mediante las herramientas que nos trae la ciencia y que nos abren a la belleza de la naturaleza. Mira, Pepe, la oveja que nos trajo el día de hoy, Chanito. Haz igual que yo. ¡Ve! Síguenos enviando tus correos electrónicos a laovejaeléctrica@22mx.tv. La próxima semana, el reconocido astrónomo Luis Felipe Rodríguez responde a la pregunta: ¿existe vida en otras galaxias? ¿Qué dice la ciencia? No te pierdas La Oveja Eléctrica aquí en Canal 22.